Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Yo me siento muy complacida porque voy a compartir con ustedes una entrevista con Carlos Julio Félix, quien es escritor, es periodista y además uno de los municipios más comprometidos con el desarrollo de su pueblo natal, Pedernales, y de ese secreto mejor guardado del sur profundo del país, que es Bahía de las Águilas. Vamos a tener un programa dedicado a esa zona y a mirar lo que ha pasado luego del primer palazo en el que el presidente Luis Abinader dio inicio al proyecto más ansiado de los dominicanos de los últimos años, desarrollo de Bahía de las Águilas y de Pedernales. Como siempre, los saludo con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales. Vamos a retornar con Carlos Julio Félix. No se vaya. Para mí es un gratísimo placer compartir con todos ustedes esta entrevista que proyecto con Carlos Julio Félix, destacado periodista dominicano, escritor y defensor de Pedernales y de Bahía de las Águilas. Durante muchos años ha estado tratando de que esa zona del país sea desarrollada, su pueblo natal, en el cual crecieron todos sus sueños. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos Julio? Buenos días, Dania. Muy buenos días a todos los amables televidentes, a todos los que ven este programa que siempre hace grandes aportes en la República Dominicana en diferentes temas. Así que aquí estoy en el paredón. ¿Cómo no? Bien, pues no es el paredón, es el para bien, porque hoy vamos a hablar positivamente de una zona que a todos bueno nos inspira. Todo lo que hemos tenido la dicha de ir a Pedernales, ver a Bahía de las Águilas, pasear por Pelempito, ver el río Mulito, no podemos evitar decir que, oh Señor, cuán grandes son tus maravillas. Así que yo he querido en el día de hoy compartir con mis televidentes esas maravillas de tu pueblo natal y sobre todo la ilusión que produjo el ver que finalmente el presidente de la República fue a dar la arrancada de este proyecto soñado. ¿Qué significó para ti ese momento? Yo diría que fuera de los aspectos personales, como el nacimiento, por ejemplo, de un hijo, algo así, en términos sociales fue lo más impactante de mi vida. O sea, lo que más me impactó, lo que más me emocionó, y uno estaba mirando la realidad de algo por lo cual uno está luchando desde hace un larguísimo tiempo, digamos desde adolescente. Y eso pasó con muchísimas personas de allá de Pedernales que vivieron ese gran momento histórico. Yo siempre lo decía, el mandatario, el presidente que dé primer palazo, primer Picasso para iniciar estos proyectos, indiscutiblemente se va a casar con la gloria. Eso será recordado por siempre, eso quedará por siempre en la historia, sin dejar de reconocer, por supuesto, los aportes de otros. Pero definitivamente, cuando uno vio ya el primer palazo o primer Picasso, uno dijo, bueno, aquí está ya el inicio de la realidad de lo que uno veía como un gran sueño desde hace, vamos a hablar de décadas, porque hace mucho más de 2 décadas que uno está hablando de estos proyectos y la lucha, por supuesto, que es producto de casi 4 décadas. Así es. ¿Y qué ha pasado después de ese palacio? ¿Cómo ha evolucionado el tema? Ya arrancamos, ahora vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué se está haciendo ahora en Pedernales? Probablemente la gente no lo ha entendido a la perfección, muy bien, no entendió bien que no se trataba, por ejemplo, de dar primer palazo o primer Picasso de los hoteles, por ejemplo, sino de las obras que son básicas. Por ejemplo, una de estas obras y de eso fue el primer palazo, primer Picasso, fueron las obras de las vías que conducen a esos lugares, por ejemplo, del proyecto Cabo Rojo, porque los hoteles van a ser en Cabo Rojo. Hay muchas personas que todavía pueden pensar que se trata de Bahía de las Águilas y que ahí van a estar los hoteles. No, el presidente habló claro. Los hoteles no van a ser en Bahía de las Águilas, no se va a construir hoteles. Lo que sí están trabajando desde ya, y pienso que debieron hacerlo más inmediatamente, y también mucha gente se preguntaba, ¿pero qué pasa? Que dieron el primer palazo, el primer Picasso y todavía no se ve nada. En efecto,
así fue, o sea, no se veía. Ahora se está mirando ya de que están construyendo la vía que conduce hacia Bahía de las Águilas. Por supuesto que la vía principal de Cabo Rojo creo que son 24 kilómetros de vía que va a construir el Estado, y que eso sí que le corresponde al gobierno, porque la modalidad de alianza público-privada, ahí es que van a entrar entonces los inversionistas. Y entonces el Estado, el gobierno, pone los terrenos, que ya no tienen, gracias a Dios, ningún problema, y entonces lo que vienen a hacer ya las instalaciones hoteleras y todo eso son inversiones privadas de cadenas muy famosas. El presidente dijo que se trataba de unas 10 cadenas de mucha fama a nivel mundial. Y bueno, en eso estamos nosotros ya. Lo que debe verse también es mucha actividad, debe verse actividad ya, que la gente incluso esté, que haya muchos trabajadores, porque de eso se trata también, de que la gente se aproveche de estos trabajos. Lo otro de lo cual se había hablado es de la vía que conduce fundamentalmente la de Enriquillo hasta Pedernales, y la otra vía también es la vía desde Barahona hasta Enriquillo. Es decir, la idea es tratar de que desde Barahona hacia Pedernales, que se hacen 2 horas y tanto, eso pueda acortarse en 1 hora y un piquito, o 1 hora. Y entonces, por supuesto que también el hecho de que se construyan las circunvalaciones de, por ejemplo, Baní, San Cristóbal, y yo diría, Baní, Asua, y yo diría que también debe hacerse otra circunvalación en Barahona, pero no la que está, porque la que está te tranca en el malecón. Es decir, debe ser, yo lo que soy periodista, yo no soy ingeniero, pero una circunvalación, por ejemplo, que bordee saliendo desde el cruce de Cabral para caer hasta donde está el control militar, eso obviamente sin votar a Barahona, porque tendría también, y va a pasar relativamente por el pueblo, va a tener también su vía de acceso para conectarse. Pero en la que llaman ahora circunvalación en Barahona, tú te quedas trancado en el malecón. Por consiguiente, si se hacen todas esas vías alternas, más lo que se piensa hacer para Pedernales, con relación desde Barahona hasta Pedernales, y que van a eliminar alrededor de un centenar de curvas, son como 85 curvas, entre Oviedo y Pedernales, que son unos 50 kilómetros, pero vamos a decir los últimos 30, 35 kilómetros, porque está la recta de Sansón, que es una de las más largas del país. Entonces, esas últimas curvas que tiene la carretera, desde donde termina la recta de Sansón hasta Pedernales, o hasta, en este caso, hasta Cabo Rojo en principio, que es hasta donde empiezan a hacer los proyectos, y se ampliaría luego hasta Pedernales. Eso quiere decir entonces que estamos hablando de que acortaría significativamente el tiempo. Y ahora, por ejemplo, que para ir a Pedernales desde la capital es asunto de unas 5 o 6 horas, eso podría acortarse a 3 horas y tanto, y sería bueno, ya tú sabes lo que significa eso. Si nos colocaríamos a 3 horas, hasta incluyendo una paradita, porque ahora uno entiende que bueno, yo pienso que el gobierno, y eso fue lo que anunció el presidente, es lo que está planeando y lo que se anunció. Y eso es precisamente lo que va a hacer que también no solo lo aprovechen en la zona, porque va a haber aeropuertos, y eso se ha anunciado también, que los turistas vengan y caigan allá directamente en el proyecto, sino que también vaya la gente de diferentes puntos del país y tenga todas esas facilidades. Sería una gran maravilla. Y imagínate tú, por ejemplo, cuando eliminen todas esas curvas de la zona, desde la recta de Sansón hasta Pedernales, o hasta el cruce de Cabo Rojo, porque ahí para allá lo que hay es recta, hasta Pedernales también, los últimos 10 kilómetros son en recta prácticamente, son 3 rectas. Imagínate tú lo que eso va a significar. Pero ¿qué se necesita? La gente quiere ver ya la acción. Veo pocos equipos en ese trayecto que se está trabajando ahora, que es el de Juancho a Pedernales, es decir, lo que corresponde
realmente a la provincia, porque ya de Enriquillo a Barahona corresponde a la provincia de Barahona, pero es todo integral. Es decir, y no solo de Barahona a Pedernales, cuando estamos hablando de algo integral, y eso también lo ha planteado el presidente y lo han planteado lo que han explicado del proyecto, se trata de conectar toda la región Enriquillo prácticamente, porque son otros recursos que hay en zonas aledañas a Pedernales, la cual deberían compartirse. Es decir, conectar a Pedernales por la Sierra del Bauruco en diferentes puntos, de eso se trata también. Bueno, y dentro de las obras, por supuesto, que anunció el presidente como obras básicas, está el acueducto. Es decir, eso es lo que debe prepararse en principio. Antes de los hoteles deben estar esas obras, las carreteras y la pista eléctrica. Es decir, ya Pedernales, que es la única, el único municipio cabecera común que está descentralizado de la red nacional y que tiene su energía propia, con producción propia ahí, ya terminaron de llevar lo que son las torres y ahora están instalando, creo que está en la parte final ya para el cableado y todo esto. Y entonces, bueno, eso es pensando ya en las grandes inversiones de Pedernales, no del pueblo que tenemos ahora, sino de las grandes inversiones que van para Pedernales, con las grandes cadenas, con esos hoteles que se necesita, por supuesto, una capacidad energética ya mucho más amplia. Y eso ya está, lo de la energía eléctrica, quiero decir, para conectar a la red nacional. Y tú sabes también que Pedernales, dentro de los grandes aportes que hace a la República Dominicana, es en todos los sentidos los aportes de Pedernales, no solo también en la pesca y todo esto, sino también en la energía. Es decir, el parque eólico de esa zona, de Juancho Los Cocos, es decir, de las dos provincias, Barahona, Pedernales, por la gran capacidad de producción de la ventaja que nos dio ese regalo de los vientos que soplan muy fuerte ahí en esa zona y que hacen que ahora a través de estos proyectos eólicos se estén generando más de 100 megas. Eso es mucho. Más de 100 megas sin una gota de petróleo, sin gastar un solo dólar en este sentido para fines de la producción. Y eso es otra de las grandes ventajas, energía limpia, que nos ofrece la provincia de Pedernales, de los grandes aportes que hace Pedernales. ¿Cómo no? Vamos a una pausa y retornamos con Carlos Julio Félix. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el periodista Carlos Julio Félix, un destacado munícipe de Pedernales. Yo quisiera que para que mis televidentes se dieran cuenta de lo que hablamos, que tú nos describieras lo que es la zona de Cabo Rojo, donde se van a instalar los hoteles en Pedernales y lo que se haría en lo que la gente conoce como Bahía de las Águilas. ¿Cuál es la diferencia física que va a haber? Cabo Rojo, y se ha hablado, y fue parte de lo que me olvidó plantearte, se habla de que en principio el primer hotel que se va a habilitar fue la casa residencial de los ejecutivos de Aluminium Company of America, de Alcoa Exploration Company, que era la subsidiaria que está operando en Pedernales durante alrededor de 40 años. Eso está literalmente donde termina el cabo, los arrecifes. Son unos arrecifes impresionantes, verdaderamente impresionantes. Ahí te mandé una fotografía sobre eso. Entonces, eso se va a habilitar y se va a construir ahí, se va a habilitar un hotel boutique. Se supone que sería mucho más amplio todavía. Pero ¿qué es Cabo Rojo? Cabo Rojo es la zona donde operó por mucho tiempo la Alcoa Exploration Company, que tiene áreas de playas impresionantes y tiene también los acantilados. Esto conecta hacia el oriente, es decir, hacia el este, conecta con la zona de Bahía de las Águilas, es decir, pasando por la cueva, porque precisamente Bahía de las Águilas, la bahía está compuesta, atrapada entre los cabos Rojo y Falso, y eso es lo que te da Bahía de las Águilas. Entonces, luego, desde Cabo Rojo hacia Pedernales, todo eso es playa, playa, playa. Estamos hablando de alrededor de unos 20 kilómetros de arena como si fuera Bahía de las Águilas. Y también, bueno, además de los 8 de Bahía de las Águilas, y si tú sigues de ahí para allá,
de Bahía de las Águilas hacia donde empieza la provincia, más hacia el oriente, es decir, pasando por el municipio de Oviedo en Costa y la zona de Juancho, que es un distrito municipal. Por ahí hay playas también verdaderamente impresionantes. Trudillé, la playa Arena Blanca o Playa Blanca, la playa San Luis, que está en la zona de Juancho. Todo eso es costa. Pero, repito, lo que se está hablando ahora es de desarrollar el proyecto Cabo Rojo dentro de un plan general. El plan que se anunció que se le iba a entregar al presidente, que es el plan máster, que va a incluir también algunas reglas y algunas propuestas para la ciudad de Pedernales, por ejemplo. Pero bueno, Cabo Rojo es toda esa zona de ahí, de donde operó Alcoa, que tiene, por cierto, un puerto de gran calado, uno de los puertos más importantes de la República Dominicana, con un canal natural. Y está también el aeropuerto, el aeródromo de Cabo Rojo, que ahí desde que funcionó Alcoa Exploration Company. En unos programas te decía que Pedernales en aquellos tiempos, en los 70 y para atrás, tenía 3 vuelos semanales de una compañía que se llamaba Alas del Caribe y de una compañía que se llamaba Aerovía Quisqueyana, que iba los lunes con aviones que tenían capacidad para unos 40 pasajeros. Era así la cosa, parecía como si estuviéramos involucionando. Y ese aeródromo está ahí en muy buenas condiciones. Desde luego, supongo que a lo que se están refiriendo para la construcción del aeropuerto es un aeropuerto internacional con toda la ley, pensando ya en aviones de mucho más capacidad, con terminales con todas las comodidades que se precisan y todo esto. Y creo que se ha hablado de que ese aeropuerto sería más hacia el oriente, más hacia la zona del municipio de Oviedo, que es en la zona de Sansón. Por lo menos vi ahí una comisión que había llegado a ese lugar. Y esta zona estaría conectada de Cabo Rojo, una vez ya se haga la nueva carretera, con un tiempo cortito, muy corto, porque no es que hay grandes distancias, el problema es las curvas. De manera que eso se trata de desarrollar esos proyectos en Cabo Rojo, donde haya un puerto, donde haya un aeródromo, un aeropuerto, donde hay una pista que dejó Alcoa Exploration Company hacia la zona de la montaña, como se va hacia Aceitillar. Por eso se hablaba de la vía panorámica Cabo Rojo a Aceitillar, que es la ventaja que te ofrece también y que siempre nosotros hemos dicho, lo hemos planteado desde hace mucho tiempo, de tener temperatura de 30 y pico de grados y en asunto de menos de media hora ya tú tienes hasta 18 grados en 15 o 20 minutos. Y entonces te llega a la parte de Pelempito. Todo esto son de los grandes atractivos que está ofreciendo Pedernales para lo que se espera en Pedernales, porque será un turismo con características muy diferentes a lo que se ha hecho en Puerto Plata, en el este, en el nordeste, en la zona de Samaná. Lo de Pedernales no tiene comparación con nada en la República Dominicana y probablemente con el área del Caribe. Es decir, eso es lo que se ha planteado y lo que uno también soñaba, porque no tiene ningún sentido que no se aprovechen los recursos naturales, tomando en cuenta siempre que hay que preservarlo, y que esa es precisamente la justificación. Lo único que justifica que en Pedernales se hagan este tipo de proyectos es que se ha sabido conservar, que tenemos el Parque Jaragua, que tenemos el Parque Bauruco, porque el Bauruco lo compartimos entre Independencia y Barahona, lo que es la parte sur del Bauruco, eso corresponde ya una gran parte a la provincia de Pedernales, y ahí hay grandes atractivos de pinares. Pinares, cuando tú llegas a la zona de Aceitillar, después que pasa de la meseta de las Mercedes, tú tienes pino, 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 y nunca deja de ver pino. Y eso es lo que uno ha venido vendiendo en los documentales, en los libros desde hace larguísimos años, muchísimo tiempo. Y parece que todo eso hizo su aporte, promovió bastante a Pedernales para que se hicieran también los estudios, las propuestas y todo esto. Pedernales es una provincia sumamente estudiada. Yo diría que probablemente sea la provincia más estudiada, no solo por los organismos locales, sino también por organizaciones internacionales, por entidades que se han interesado no solo por la preservación, sino también por el desarrollo en armonía con la naturaleza. Hablaste ampliamente sobre
sobre Cabo Rojo y sus características físicas. Ahora, háblame qué va a pasar en el área que todos conocemos, que vamos en las yolitas hacia las rocas y llegamos hacia esas playas de una limpidez maravillosa, de una transparencia increíble. Yo no sé si uno pueda ver hasta las piedrecitas más pequeñas en otra playa del mundo, no lo sé. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué indica el plan maestro del desarrollo de Pedernales y Bahía de las Águilas? El plan, bueno, todos supimos que una gran parte se enteró de que se iba a entregar el plan al presidente de la República. Y una vez el presidente ya lo vea, entonces ya se dará a conocer ya a través de las entidades e instituciones. Es lo que ha anunciado Silver Freud, una persona que ha hecho un trabajo maravilloso en Pedernales, de investigación y que ha dado seguimiento a todo esto. El director de la Alianza Público-Privada ha hecho un trabajo con mucho interés, con mucha entrega. Yo lo conocí y hablamos muy poco, pero hablamos allá en Cabo Rojo, en el primer palacio. Me luce una persona con un perfil muy bueno, es una persona con gran formación humana, con mucha capacidad intelectual. Y él ha hablado con relación a todo esto, cómo sería, cómo se va a ampliar, cómo se va a desarrollar todo este proyecto. En principio se trata del plan máster, que será dado a conocer, que el presidente lo conocerá primero, y entonces, bueno, que se supone que ya tiene amplio conocimiento sobre esto, el presidente, y también se dará a conocer a la opinión pública. Supongo que se dará a conocer en eventos en la capital y en Pedernales. Está claro que en su puesto y en el sur, en Barahona, deben darse a conocer todo en qué consiste todo este plan máster, este plan maestro. Pero lo que sí está claro es que dentro del plan está el proyecto Cabo Rojo. Y eso sí fue que se anunció con mucho entusiasmo durante el acto en el que fue el presidente de la República a dar el primer palacio y lo explicó, se dieron explicaciones ahí cómo iba a ser. Por cierto, que se hizo un evento también en el pueblo que se va a incluir dentro de lo que es todo estos planes. Se va a incluir también lo que es la manera en que debe operarse las construcciones, las instalaciones, la organización, vamos a decir. La organización territorial de toda la zona de Pedernales. Y estamos hablando también del municipio de Pedernales, que cualquiera no debe construir así lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, ahora se está hablando que dentro de ese plan está lo del malecón, que no será un malecón cualquiera. No es asunto de que tenga bancos de concreto. Ahí no. Por lo que yo vi, la idea que me presentaron es de que será un malecón moderno. Se verá como un bulevar. Y para eso, la importancia que tiene Pedernales para todo esto es que se va a partir de cero y se va a hacer lo que se quiere, lo que Dios manda, cómo debe ser. Es decir, tienen toda la oportunidad, las autoridades, los técnicos y todo, para planificar lo que consideren partiendo de cero y haciéndose lo que debe hacerse. Y eso es una gran ventaja que no te lo ofrecen muchas partes de la República Dominicana. Si tú decidieras hacer eso en Puerto Plata o en el este, ya no es posible. Sin embargo, en Pedernales sí es perfectamente posible porque estamos partiendo de cero. Es a construirse que va a hacerse, a hacerse todo un plan en armonía precisamente con lo que son los recursos naturales de Pedernales, que insisto, no tiene ningún sentido si no es tomando en cuenta precisamente esas ofertas que tiene Pedernales, como son las montañas, los ríos, como son las playas, los acantilados, que por cierto ahí engancho nueva vez con lo que tú planteabas de ver la vista. Lo que se piensa hacer es la carretera que va ahí hacia Bahía de las Águilas para que todos los turistas vayan a aprovechar la bahía. Ahí no se van a hacer hoteles, es lo que he escuchado, ¿verdad? No se van a hacer hoteles, sino que la gente va a ir a la bahía. Pero esa parte que tú dices de bordear, eso es algo verdaderamente impresionante. Bueno, muchos de los que nos están mirando han visto y han vivido esa experiencia de bordear desde Cabo Rojo hasta Bahía de las Águilas, todos los acantilados. Eso es verdaderamente impresionante. Es como andar en el Conde, pero por el mar. ¿Cómo no? Vamos a hacer otra pausa y retornamos con nuestro invitado. No se vayan.
Bien, estamos conversando en el día de hoy con Carlos Julio Félix, quien es periodista, escritor y un amante definitivo de Pedernal y de Bahía de las Águilas. Yo quisiera que habláramos un poco de ese camino tortuoso del rescate de las tierras de Bahía de las Águilas y cómo está el nuevo estatus legal del asunto. Sí, bueno, ese problema empezó hace más de 2 décadas ahí con Tripi, pero Pedernales, después que se fue la Alcoa Exploration Company y que dio mucha seguridad a Pedernales en términos de empleomanía, era el pueblo más seguro. Yo sin ninguna duda lo planteo así. El pueblo que tenía mayor seguridad desde el punto de vista económico. No vivíamos del turismo en la República Dominicana, era por ejemplo la minería de productos tradicionales. Y lo que era la exportación de la bauxita representó para el fisco dominicano los grandes aportes. Y yo siempre decía eso, el presidente de la Cámara Americana de Comercio era el señor Pat Hewson, gerente general de Alcoa Exploration Company. Y los vuelos que yo te decía que se hacían, eso quiere decir la actividad económica que había en Pedernales. Y entonces cuando se fue a Alcoa, se metió el problema económico serio de verdad. La gente decía que las minas no se acababan, la gente decía que eso era para siempre. No calcularon que podían venir fenómenos que podían desplazar, por ejemplo, lo que le hizo el plástico al aluminio, lo mismo que había hecho el aluminio al hierro y todo esto. Y eso significó un grave problema. Después se habló entonces del problema de la zona de Sansón con la tierra, con una compañía que se llamó Atlantic Product y el lodo cloacal, que tú viviste eso siendo reportera, supongo, era bastante jovencita. Yo también. Y entonces, bueno, después de eso se planteaba la alternativa de que Pedernales podía ser una zona turística. Y entonces empezó a abrirse el apetito a muchas personas y a buscar espacios que no le correspondían. El Estado se descuidó y fue parte también de ese problema. Y yo siempre lo decía, el Estado fue parte del problema y como fue parte del problema, el Estado tiene que resolver el problema. Y afortunadamente se ha resuelto. Hay que destacar aquí el interés que tuvo el expresidente de la República, Leonel Fernández, porque ciertamente fue en su gestión que se inició todo este movimiento para rescatar eso, y fue continuado por el expresidente Danilo Medina, y finalmente ya lo que va a hacer el desarrollo de Pedernales ha correspondido al presidente Luis Abinader. Pero el problema del estatus de la tierra ya está resuelto a los niveles jurídicos en que tenía que ser, en todas las instancias. Y en esto yo debo destacar, sé que hay muchísimas personas que intervinieron en esto, como fue Piqui Lora, muchos periodistas que se han entregado a la causa de la República Dominicana en todos los momentos difíciles. Pero quiero destacar aquí, sinceramente, que de justicia destacar lo que fue la decisión de la magistrada Alba Baer. Alba Baer es una puertoplateña que fue la que le tocó tomar la primera decisión en primera instancia. Y si eso no hubiese, y recibió grandes presiones, para eso tenemos entendido, presiones muy fuertes que probablemente no muchos resisten a ese tipo de presiones en todos los sentidos. Y ahora ya está tengo entendido, está en el Tribunal Constitucional, una persona con una capacidad y una solvencia moral altísima. Y hay que reconocer en estos momentos que se ha hablado poco de ella con relación a la zona de Pedernales, que ella hizo los primeros grandes aportes desde el punto de vista de la decisión jurídica que hicieron posible que finalmente se saliera del problema de la litis de la tierra en Pedernales. Faltan muchas cosas todavía de ese punto de vista porque no cualquier persona tiene título en Pedernales. Es un problema que van a tener que trabajarlo muy bien y la gente necesita también los títulos para dar seguridad a sus tierras, a las inversiones, a cualquier solar que tenga. En Pedernales esa es una gran debilidad que hay, que no todo el mundo tiene título. Y entonces ese es un asunto que va a tener también que resolverse y que, bueno, uno sabe que es un proceso, es todo un proceso, pero debe haber alguna jurisdicción especial que trasladen, que preparen algún tribunal para Pedernales para que se trabaje fuertemente, porque hasta ahora se hace todo en Barahona y son procesos larguísimos.
Bueno, y el problema de Bahía de las Águilas de 20 años arrastró todo un problema en ese sentido, también hacia el pueblo de Pedernales. Es decir, lugares donde hay instalaciones del Estado incluso, en el que todavía se habla del problema de que hay algunas litias, hay personas que se adjudican muchas tierras, miles de tareas de tierra en esa zona, y eso debe definirse. Pero en términos generales, para fines de lo que van a ser las grandes inversiones en Pedernales y lo que aspira a hacer el gobierno, finalmente ese problema está resuelto, definitivamente. Y es una gran ventaja, de verdad que sí. Carlos Julio, háblame un poco de tu gran producción bibliográfica sobre Pedernales y toda la zona de Bahía de las Águilas. ¿Cómo ha sido este proceso creativo? ¿Cuántos son los libros? Y te quiero decir que tú has cumplido lo que la sentencia que decía Mario Benedetti, el sur también existe. Sí, bueno, yo he escrito 13 libros, pero no todos han sido de Pedernales. Los primeros, por supuesto, fueron de Pedernales. El primer libro que se escribió de Pedernales, yo era un adolescente prácticamente, estaba todavía haciendo mis primeros 2 semestres, mi primer semestre en la Universidad Autónoma. Se llama Historia de Pedernales, con la gran ventaja de que los que contaron la historia de Pedernales en esa obra fueron los pioneros de Pedernales, los que fundaron a Pedernales. Murieron, fallecieron todos, por supuesto. ¿Y qué ventaja nos ofreció eso de darnos versiones directas? Y entonces la posibilidad de distorsión de contar la historia de Pedernales estaba prácticamente en cero, porque ellos contaron sus vivencias. Y ese libro se llamó Historia de Pedernales. Y luego escribió otro sobre Pedernales en un rincón del Caribe, ya con otra visión mucho más amplia. Y hay otro que estuvo relacionado con toda la región que se llama, está Pelempito, la maravilla de Pedernales, que es la gran fosa de la cual te había dicho, que está en la Sierra del Bauruco, que compartimos entre Independencia, Barahona y Pedernales, pero que el mirador está en la zona de Pedernales. Fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Impresionante la fosa de Pelempito. Está también Añoranzas de mi pueblo, que fue especie de fotografía de aquellos tiempos en que Pedernales vivió las bonanzas económicas de los años entre la década del 60 y 70. Y ahí está Añoranzas de mi pueblo, lo que fue la conformación del movimiento cultural, todo eso, temas sumamente interesantes. Y entonces ya mucho más trascendental fue Imágenes de mi región, que fue ya todo lo que fue la parte de la región Enriquillo, es decir, la provincia de Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales, Imágenes de mi región. Bueno, incluí también ahí a Azua y la zona del Valle, y por consiguiente fue todo el suroeste, Imágenes de mi región. Eso proyectó bastante toda la región y por supuesto que la idea era llegar a Barahona y Pedernales. Y bueno, el más reciente de todo, no le llamo nunca el último, sino el más reciente fue El Sur, más de 1 millón de palabras. El Sur, más de 1 millón de palabras, es especie de una enciclopedia que ya trata desde San Cristóbal hasta Pedernales, es decir, las 10 provincias, que tiene unas 500 imágenes de las que caracterizan a cada una de las provincias, por ejemplo, San Juan con su Chenchen, la producción del valle y todo esto, ¿no? Pedernales con Bahía de las Águilas, Pelempito, El Bulito, Cabo Rojo, Barahona con todo lo que es la hermosura de sus costas, la zona de Cachota y todo eso, sus municipios, los vales folclóricos, sus personajes, Casandra, María Montés. Es decir, fue un gran aporte esta obra que se llama El Sur, más de 1 millón de palabras, 500 y tantos de páginas, que está escrita en inglés y español. La traducción es de Víctor Rafael García, un intelectual que vendemos con muchísimo orgullo, que llegó de cuando Alcoa Exploration Company, es un vegano, un intelectual finísimo, con lo que tú consideres que es lo más fino en términos de capacidad en la República Dominicana. Con ese compara ese señor. Debe tener ya 84 años, es mi amigo, es mi mentor. Él tradujo ese libro al inglés. Un trabajo maravilloso. El Sur, más de 1 millón de palabras, se puso en circulación en Barahona,
y agradezco al que es ahora el senador José del Castillo Sabiñón, que organizó ese acto, que ayudó también para que todo esto fuera una realidad y que fueran representantes de todas las partes del sur en un gran acto en el Centro Universitario de la Autónoma de Santo Domingo en Barahona. En Pedernales también se hizo, por supuesto, un acto maravilloso con las autoridades representantes de los grupos organizados de Pedernales, el clúster, todo esto. Y fue una obra que siguió haciendo aportes. Una obra que llegó a Estados Unidos, llegó a Inglaterra, la mandaron a buscar desde esos puntos, llegó a Europa también, porque en España viven muchos pedernalenses, fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Y bueno, todo esto ha ayudado no solo a la bibliografía, sino también a las proyecciones de las provincias del sur y a proyectarla cada vez más con relación a lo que son sus grandes recursos. De manera que de eso se ha tratado en ese aporte bibliográfico y de eso tiene conocimiento el Archivo General de la Nación, a los cuales también se le ha enviado estas obras. Y en video, ¿hay algunos trabajos tuyos? Porque tú fuiste un reportero estrella de Teleantillas y me imagino que esa experiencia también ha sido puesta al beneficio del sur y de Pedernales. Sin ninguna duda, porque la televisión era el medio, ya se había convertido en el medio que caracterizaba. No se trataba nada más de los periódicos, la radio, entraba la televisión con fuerza. No había tecnología, pero por supuesto, yo fui el primer reportero de televisión de Pedernales y probablemente del sur. Y eso, para las fines de la producción de documentales, yo decía que eso, yo siempre me peleaba el sur. Cuando decían que había que hacer trabajo, yo decía, yo voy. En la Semana Santa yo voy. Y todo eso ha quedado en los videos. Estamos hablando del año 86, 87, video en el cual tenía todo mi gorro de pelo. Así es, bien. Vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado. No se vayan. Ok. Me acompaña en el día de hoy el periodista y escritor Carlos Julio Félix, hablando de esa zona maravillosa de Pedernales y de Bahía de las Águilas y todos los otros atractivos que existen en esa zona tan hermosa del país. Yo quisiera hablar un poco sobre el impacto ambiental de las obras que se van a hacer, si se va a tener el cuidado de no dañar riquezas ecológicas como el Parque Jaragua, por ejemplo. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Mira, quiero enganchar entre la última parte y eso. ¿Qué ocurrió entonces con esos aportes de la televisión? Bueno, que aproveché la televisión para proyectar a Pedernales. Yo no sé si tú recuerdas que Pedernales se quedó en una campaña hermosísima. Para mí fue la mejor campaña que se ha hecho en la República Dominicana con relación a las provincias y los pueblos. ¿Lo recuerdas? Sí, de Barceló. Maravillosa campaña. Maravillosa campaña. Sin embargo, Pedernales no aparece en esa campaña. Sí, qué pena. Sí, y era por el desconocimiento exactamente de esa zona, porque ahí operaba, como te decía, Alcoa era una compañía privada, Bahía de las Águilas no se pasaba con esa facilidad, no se corría por la carretera privada que va hacia la zona de Aceitillar y Cabo Rojo, y después que se fue Alcoa, bueno, por supuesto ya hubo el destape. Y entonces, bueno, los documentales que yo empecé a hacer entonces fue precisamente de eso, con la idea de proyectar los recursos y la belleza de Pedernales. Y entonces, bueno, habían documentales como por ejemplo Mi Tierra Invita. El primero fue de que Pedernales en video. Pedernales en video, eso era una locura. Pedernales en video. Y luego fue ya hacia el paraíso terrenal, que ocupó gran parte de la región, y Mi Tierra Invita. Mi Tierra Invita. Presentando lo que era el Parque Jaragua, lo que era el Parque Bauruco, los atractivos de cada uno de ellos, la zona de la Laguna de Oviedo, Pelempito, Cabo Rojo, los arrecifes de Cabo Rojo, las playas Bahía de las Águilas y todas las playas que te mencioné ahorita, y aclarar incluso y decir y plantear que no se trataba nada más de las costas de Bahía de las Águilas y las costas desde Cabo Rojo hasta Pedernales, que son unos 20 kilómetros, sino también que ahí estaba
Alto Velo, donde llegaban, eso impactó mucho. Eso fue un documental que impactó muchísimo y la gente podrá recordarlo. Cuando presentábamos los bubíes, fui con Eleuterio Martínez, un gran técnico de la República Dominicana, en momentos en que estaban los bubíes ahí. Muchos van y no encuentran los bubíes porque es una época determinada del año. Y ahí están que copan el islote. Esto es en la zona de Alto Velo. Y hablaba de lo impresionante que era Alto Velo, que era especie como de el Palacio de los Deportes, como en el Parque Olímpico, la copa del Palacio de los Deportes, en el centro del mar. Se ve esa elevación. Alta Vela, ese nombre lo puso, por supuesto, Cristóbal Colón, navegando por la zona. Y entonces al lado tiene también la Isla Beata, gran productora de sal, y también la producción de peces. Es decir, Pedernales tiene demasiado, es un banco pesquero en la zona de Alto Velo y en la zona de la Isla Beata y en todo lo que es esa zona. Uno de los bancos pesqueros más productivos de la República Dominicana. Suplimos para el este, suplimos para la capital, suplimos para muchas zonas. La producción de pescado en Pedernales y de hace mucho están pescando ya con tecnología. Es decir, donde los pescadores pueden monitorear desde su casa, pero de hace un buen tiempo ya, vía satélite, pueden monitorear sus balsas, pescando con tecnología. Todo eso ofrece Pedernales y todo eso lo tratamos nosotros en todos esos documentales y por consiguiente creo que eso se va a preservar, tiene que preservarse lo que es el Parque Jaragua con sus atractivos como la Laguna de Oviedo, lo que te digo de la zona de Alto Velo, de la zona de la Isla Beata, de la zona de los Pinares de Aceitillar, de lo que es la parte de la Sierra del Bauruco, más hacia la parte occidental, donde está el río El Mulito, uno de los grandes atractivos turísticos que tiene Pedernales y que mucha gente desconoce todavía. Yo lo conocí, yo fui con mi familia. Bellísimo. Sí, ya me estuviste diciendo y te felicito por haber llegado hasta ahí. Porque sé que disfrutaste bastante esa zona. Hermosa, ahí, la carretera muy sinuosa y uno ve unos paisajes extraordinarios, llenos de árboles, una cosa bellísima, de verdad. Sí, ahí el sol no se ve prácticamente, no importa que sea el mediodía, no se ve. Tú no ves el sol, no lo sientes, no te ataca el sol, está entre árboles. Y arriba, no sé si te diste cuenta, porque es que Pedernales lo tiene todo. Arriba está el Fuerte de Banano. El Fuerte de Banano, que es una fortaleza de piedra, es una obra arquitectónica impresionante. Yo creo que eso deben declararlo patrimonio histórico y que para eso, y debe ser hasta mediante ley. Eso fue construido para el centenario de la independencia en 1944. 1944. Y eso deben preservarlo. Es la fortaleza de banano dominicano, que abajo también hay otro banano, que es el banano haitiano. Entonces, ahí está el río perdónenme, está el río El Mulito, que es un afluente del Pedernales, se conecta con el Pedernales y entonces ahí ya pasa a ser internacional. Pero el Mulito es de nosotros, con un agua cristalina. Bueno, tú viste lo que es el agua. Me bañé en el Mulito, yo me bañé en el Mulito. Impresionante. Y dicen que yo siempre estoy exagerando con Pedernales, pero tengan esa vivencia para que ustedes vean que siento que me quedo corto, hay que vivirlo. Eso es como Valle de las Águilas cuando uno le insistía. Eso es como cuando uno le insistía también de los arrecifes de Cabo Rojo, de lo que eran los Pinares de Aceitillar. Y bueno, ya como la gente va y lo ve y dice, oye, te quedaste corto, es verdad. Y bueno, eso es todo lo que ofrece, o gran parte de lo que ofrece Pedernales, porque también está la ventaja de tener el contacto con otra cultura, que es la comunidad de Anchaspitre, que pertenece a Haití, y donde se llevan unas relaciones muy buenas. Las relaciones Pedernales-Anchaspitre, yo digo que no hay otras relaciones así en todo lo largo de la frontera, desde arriba, desde Dajabón, Tirolí, esa zona, hasta abajo, hasta Pedernales. He recorrido varias veces toda esa zona para libros, un libro que se llamaba Una isla para dos, algo así. La frontera de la isla compartida. Y ahí estamos y también para una serie que hicimos para la cadena Telemundo.
Y cuando llegamos a la parte de Pedernales a San Pitre, definitivamente lo que nos dijo la realidad ahí es que las relaciones entre esas dos comunidades de la frontera son muy diferentes a todo lo largo de la parte fronteriza. Y lo saben los militares que han tenido esa experiencia, los investigadores, lo saben que es así, una parte muy tranquila. Por eso yo sigo diciendo que todavía Pedernales cuando da una galleta es noticia. Reconectemos con la pregunta que te hice hace un instante sobre cómo preservar esa riqueza cultural y evitar impacto ambiental dañino sobre esa zona maravillosa y virgen, realmente virgen en este momento. Yo digo que para eso están los grandes aportes que se han hecho en los estudios que han hecho diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales. En la zona del Parque Jaragua, el Grupo Jaragua ha hecho un trabajo hermosísimo, la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y se supone que todo eso, lo que se está planificando, es tomando también en consideración sus planteamientos. Es decir, no es que a alguien se le ha ocurrido, vamos a hacer esto, ¿no? Supongo que ha sido algo muy discutido, muy en conjunto. Y creo que esto es la gran ventaja que se ofrece. Repito, lo único que justifica que se haga lo que se va a hacer en Pedernales a los niveles en que se va a hacer, un turismo sostenible, un turismo con estándares de altísima calidad, es precisamente conservar toda esa zona, lo que se ha conservado y cómo debe. Los pozos ecológicos. Los pozos ecológicos, ¿quién puede inventar con los pozos ecológicos? ¿Quién puede inventar con las cavernas, por ejemplo? ¿Quién podrá inventar con la laguna de Oviedo? Y toda esa parte ecológica hay que preservarla. El Parque Jaragua, oye, la zona de Pedernales tiene cerca del 70% de áreas protegidas. Cerca del 70%. Yo no creo que haya otra provincia que tenga tanta zona de área protegida como lo es Pedernales, sin ninguna duda. El Parque Jaragua es el mayor del sistema de áreas protegidas de la República Dominicana. Sí. Una provincia cualquiera de la República Dominicana, digamos, en la provincia de Payá, por ejemplo, Salcedo, caben dentro del Parque Jaragua nada más. Calcula. Entonces, la provincia de Pedernales tiene 2.080 kilómetros cuadrados, demasiado territorio, con una densidad poblacional como de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, demasiado tierra y poca gente. Sí. Y esas son, y con todos esos recursos, por supuesto. De manera que de eso se trata en nuestra querida provincia de Pedernales, en la que nosotros estamos muy contentos, creemos en lo que ha anunciado la gente, creemos en su palabra, una persona sumamente seria, que transmite mucha credibilidad, y a juzgar también por la herencia de su padre, y tú lo conociste muy bien. Claro. Si es una persona que se ha dado a respetar en el sentido de que se crea en él. Así que nosotros creemos en todo eso que se ha anunciado para Pedernales. La gente también tiene que tener, por supuesto, paciencia, pero también es bueno que la gente le dé seguimiento y que le demos seguimiento y que recordemos muchas cosas. Por ejemplo, la gente notaba como que no habían empezado, que no se nota todavía que están en esa actividad. Y entonces debe serse más agresivos. La gente quiere ver más equipo para la carretera, más actividad y por supuesto también más trabajo. Esperamos que el malecón ya lo estén iniciando muy pronto. Así es. Me han informado sobre planes de hacer turismo compartido entre Punta Cana y Pedernales. ¿Cómo marcha ese proyecto? Ahora, me llamó la representante del Plote de Pedernales, Katia. Katia es una señora que se ha entregado, vamos a decirle ya señora, yo decía joven, pero ya ha entrado en nieto, que ella y su esposo, Marino José Vilomar, Papi Mirino, dueño de un hostal de allá, de los pioneros, Hostal Doña Chava, una señora de iglesia maravillosa. Y entonces, bueno, ellos me llamaban con Katia para decirme que habían o iban a recibir a unos pilotos que iban a hacer especie de un levantamiento sobre las instalaciones hoteleras que hay en Pedernales, los hoteles que poco, ¿verdad? Y entonces después de ese levantamiento tenían la idea como de hacer operaciones desde la zona de Punta Cana hasta Pedernales, y que esos vuelos iban a transportar
alrededor de unas 500 personas en principio. Bien. Eso fue lo que ella me planteó. Se supone que habrán hecho esos primeros encuentros y son cosas que uno siempre las aplaude. Y que lo que el hacha va y viene, todas esas cosas aportan a la economía de Pedernales. Bien, pues con esta noticia impactante vamos a concluir esta entrevista tan interesante con el periodista y escritor Carlos Julio Félix. Desearte mucho éxito en todos estos proyectos. Ustedes agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.